Sido la peor época de mi vida, Joe. Si alguien me acusara de violación o de hacerle daño, tengo una hija de 22 años. Jamás le haría daño a nadie. Estas son las palabras de un hombre que pasó 30 años convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, y esta noche la historia que lo rodea ha llegado a su fin. La noticia de última hora está sacudiendo el mundo del espectáculo. La sentencia de Clifton Powell es definitiva. Pero antes de que creas saber lo que eso significa, quédate conmigo, porque la verdad detrás de ese titular no se parece en nada a lo que Internet quiere hacerte creer. Lo que realmente le sucedió al hombre de Friday y Ray es una historia de acusaciones, traición, tentación y un veredicto que tardó más de una década en llegar. Y al final de este video comprenderás por qué la palabra sentencia tiene un significado mucho más oscuro y extraño de lo que jamás pretendió un tribunal. Para entender cómo se desmoronó todo, tienes que volver al principio, porque se suponía que Clifton Powell nunca saldría de allí. Nació y creció en el sureste de Washington, D.C., en un barrio donde las oportunidades eran escasas y el peligro acechaba por doquier. El crimen y la pobreza marcaban las calles a su alrededor, y todo joven que crecía allí tenía las de perder. Entonces, cuando Powell tenía apenas 4 años, la tragedia lo golpeó. Su madre falleció, dejándolo al cuidado de un padre que luchaba contra el alcoholismo y que simplemente no podía brindarle la estabilidad que un niño pequeño necesitaba. Powell ha descrito esos años como una lucha diaria por mantenerse alejado de los problemas, viendo cómo un amigo tras otro caía en caminos que terminaban tras las rejas, o peor. Lo que lo salvó fue un puñado de mentores y familiares que se negaron a dejar que las calles lo consumieran por completo. Esa pérdida temprana, esa inestabilidad, lo acompañaría silenciosamente hasta la edad adulta y resurgiría en el peor momento posible. Pero ya hablaremos de eso. Porque en primer lugar, contra todo pronóstico, el chico del sureste de Washington, D.C. hizo algo extraordinario. Lo logró. Su gran éxito llegó en 1993 con Menace II Society, un drama urbano crudo e implacable que capturó las brutales realidades que conoció de primera mano. Powell aportó una autenticidad a la pantalla que no se podía enseñar, y Hollywood lo notó. Pronto se convirtió en un rostro familiar en la serie Friday, donde su impecable sentido de la oportunidad lo convirtió en uno de los favoritos del público. Podía pasar del drama más crudo a la comedia más hilarante sin perder el ritmo, y los directores se dieron cuenta de que habían encontrado algo excepcional. Luego llegó 2004 y el papel que lo cambió todo. En la aclamada película biográfica Ray, protagonizada por Jamie Foxx, Powell interpretó a Jeff Brown, el leal manager de gira que estuvo al lado de Ray Charles en todo momento. Su actuación fue tan poderosa que le valió una nominación al premio NAACP Image Award, colocándolo junto a los nombres más respetados de la industria: Dead Presidents, Why Do Fools Fall in Love, Rush Hour, Next Friday. Los créditos seguían acumulándose, más de 100 entre cine y televisión. Era el hombre al que Hollywood llamaba cuando necesitaban a alguien inolvidable, ya fuera un villano, una figura paterna, un estafador o un policía. Podía aterrorizarte con una sola mirada, luego romper la tensión con una sincronización cómica perfecta y después dar solidez a una escena dramática con una sutil carga emocional. Sin duda, Clifton Powell había construido la carrera con la que la mayoría de los actores solo sueñan, y entonces, a finales del verano de 2011, una simple llamada a las autoridades de Nueva Orleans amenazó con destruirlo todo. Una mujer que usaba el seudónimo de Keiyante Meyers presentó una acusación que ensombrecería a Powell durante el resto de la década. Según su testimonio, un encuentro en una habitación de hotel en Nueva Orleans había comenzado de forma consensuada, pero luego se tornó, en sus propias palabras, demasiado agresivo para continuar. Alegó que cuando le pidió que se detuviera, él la ignoró y prosiguió. Meyers, quien trabajaba en ese entonces como camarera de cócteles en el casino Harrah's, presentó una denuncia, y el asunto no tardó en hacerse público. Medios como TMZ se hicieron eco de la historia y la publicaron con titulares directos y brutales que no dejaban lugar a matices.
días, de la noche a la mañana, el actor que había hecho reír a millones de personas en Friday y las había conmovido hasta las lágrimas en Ray, estaba siendo retratado bajo una luz completamente diferente, su nombre ahora vinculado a una de las acusaciones más graves que un hombre puede enfrentar. La respuesta de Powell fue inmediata y contundente. A través de su representante negó las acusaciones de forma inequívoca, declarándolas falsas y prometiendo ejercer todas las acciones legales disponibles contra la mujer que las presentó. Y aquí es donde la historia da su primer giro crucial. La parte que muchos nunca escucharon. La investigación criminal original fue desestimada por falta de pruebas. Sin cargos, sin juicio, sin condena. Ante la ley penal, el asunto estaba cerrado. Pero en Hollywood, el asunto apenas comenzaba. Meyers interpuso una demanda civil contra Powell, exigiendo una indemnización económica superior a los $75,000. Y los tribunales civiles son un campo de batalla completamente distinto. No existe la presunción de inocencia. Los casos civiles se basan en lo que los abogados llaman la preponderancia de la prueba, lo que significa que la única cuestión es si algo es más probable que sea cierto que falso. Para una celebridad, esa distinción es una trampa mortal porque en la industria del entretenimiento, la mera insinuación de una mala conducta puede causar un daño irreparable. Y así fue. Los papeles que Powell ya había conseguido comenzaron a esfumarse. Los productores que antes luchaban por contratarlo, de repente se mostraron reticentes, reacios a arriesgarse a la mala prensa. Más tarde recordó un programa de televisión en el que esperaba aparecer en 7 u 8 episodios. Tras el segundo incidente, su participación simplemente desapareció, sin explicación alguna más allá de la sombra que se cernía sobre su nombre. Piénsenlo un momento. Sin condena, sin juicio. Un caso penal desestimado por falta de pruebas. Y, sin embargo, su trabajo desapareció igualmente. Powell describió este periodo como la experiencia más dolorosa de su vida desde la muerte de su padre décadas atrás. Como padre, las acusaciones le dolieron profundamente, no solo por lo que implicaban, sino también por lo que sus propios hijos podrían pensar al ver los titulares. Dijo que lo peor no fue el proceso legal en sí, sino la pérdida de confianza, la pérdida de su trabajo y la aplastante constatación de que tanta gente ya había tomado una decisión. Al caminar por la calle veía sospechas en los ojos de los desconocidos. En Internet, comentaristas anónimos lo habían declarado culpable antes de que ningún juez hubiera escuchado una sola prueba. La opinión pública había dictado su veredicto sin posibilidad de apelación. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto de la historia de Clifton Powell. La batalla contra la percepción pública no comenzó en 2011. La había estado combatiendo durante toda su carrera, solo que de otra forma. Powell ha hablado abiertamente sobre entrar en salas de casting y ser rechazado no por su talento ni por su profesionalismo, sino por el color de su piel. Productores y ejecutivos le dijeron directamente que era demasiado moreno para ciertos papeles. En un caso particularmente doloroso, alguien dijo que era tan moreno que podría asustar a los espectadores. Reflexionemos sobre eso. Un actor formado, probado y nominado a premios, descartado antes incluso de poder leer una sola línea. Hollywood ha operado durante mucho tiempo bajo la premisa de que la comercialización equivale a la identificación, y la identificación se mide con demasiada frecuencia según estándares de apariencia eurocéntricos. En la práctica, eso significaba que los actores de piel más oscura, como Powell, eran sistemáticamente excluidos de papeles protagónicos, tramas románticas y cualquier personaje con el que se suponía que el público debía empatizar. Y notemos la cruel contradicción. La misma industria elogiaba sin cesar a Powell por interpretar personajes duros, intimidantes y amenazantes, para luego, en cuanto un papel requería encanto, calidez o vulnerabilidad, afirmar que su tez era un obstáculo. Ese doble rasero lo encasilló en un conjunto limitado de arquetipos con un coste oculto que nadie anticipó.
porque cuando estallaron las acusaciones en 2011, el público llevaba años viéndolo interpretar al hombre peligroso en la pantalla. El encasillamiento que Hollywood le impuso facilitó que las acusaciones fueran creíbles para quienes no las conocían. Fowler también se negó a guardar silencio sobre los problemas dentro de la propia comunidad del entretenimiento afroamericano. Cuando el aclamado director Spike Lee hizo comentarios que Powell consideró innecesariamente duros hacia otro actor negro, Powell respondió públicamente afirmando que no respetaba a nadie, ni a sí mismo, ni a su hijo, ni a su hija, que acudiera a la prensa generalista para denigrar a un colega artista negro que intentaba triunfar en la industria. Para Powell, la solidaridad era fundamental en una industria que ya de por sí ofrecía muy pocas oportunidades. Por eso su nominación al premio NAACP Image Award por Ray fue tan significativa. No se trataba solo del reconocimiento a una actuación, era la prueba de que su trabajo importaba, a pesar de todas las barreras que el sistema le había puesto en el camino. Sin embargo, mientras Powell luchaba públicamente contra los prejuicios de Hollywood, una batalla muy diferente se libraba en privado. Y es aquí donde la historia pasa de ser injusta a verdaderamente trágica, porque algunas de las heridas eran autoinfligidas, y Powell ha tenido la honestidad de admitirlo. Se había casado con Kimberly Powell y había construido lo que, desde fuera, parecía una familia estable. Precisamente aquello que su propia infancia destrozada nunca le había dado. Pero la maquinaria de la fama lo consumió implacablemente. Los viajes constantes, las interminables horas en el set, las tentaciones que acechan a todo hombre exitoso en esa industria. Finalmente, el matrimonio se derrumbó y el divorcio lo devastó emocional y económicamente. Según su propia confesión, Powell perdió $5 millones en el proceso. Décadas de trabajo, décadas de seguridad financiera, esfumadas en una etapa de la vida en la que la mayoría de sus colegas se preparaban para la jubilación. Y no se detuvo ahí en su honestidad. No estuve presente para mis hijos como debería haber estado, confesó. Explicó que proveer dinero nunca fue lo mismo que estar presente, reflexionando que estar ausente la mitad del tiempo podría haber sido soportable. Pero estar ausente el 70% del tiempo era simplemente demasiado. Además de todo esto, admitió apostar mucho, gastando entre $30,000 y $50,000 al año en casinos. Reconoció a las mujeres y a los falsos amigos, personas que lo rodeaban no por quién era, sino por lo que podía ofrecer. Describió esos años como una espiral, donde cada decisión que le pareció emocionante en el momento solo cavaba más hondo el pozo. Imaginen las dos versiones de Clifton Powell coexistiendo. En pantalla, poderoso, seguro de sí mismo, imponente. Fuera de ella, un hombre que ve cómo su familia, su fortuna y su estabilidad se le escapan de las manos. Esa frágil base fue precisamente el blanco de las acusaciones de 2011. Y casi lo destruyen. Lo que nos lleva, finalmente, al veredicto, la razón por la que estamos aquí. El caso civil se tramitó lentamente durante 4 largos años mientras Powell vivía bajo su sombra, luchando por mantener a flote su carrera y su vida. Entonces, en 2017, sucedió. El caso civil fue desestimado por falta de pruebas suficientes para respaldar las alegaciones. En 2018, sus propias contrademandas por difamación y angustia emocional también fueron desestimadas. Y con ello, toda la saga legal se cerró para siempre. Detalles recientemente revelados confirman lo que los registros han demostrado desde el principio. La batalla legal que comenzó hace más de una década finalmente se ha resuelto de forma definitiva, sin que se hayan presentado cargos penales. Clifton Powell nunca fue condenado por nada. La investigación penal, desestimada. El caso civil fue desestimado. En todos los tribunales que examinaron el asunto, fue absuelto. Entonces, ¿qué significa el titular? ¿Qué? ¿Por qué el mundo dice que su sentencia es definitiva? Aquí está la respuesta, y es la verdad que Hollywood nunca quiso decir en voz alta. La sentencia que Clifton Powell cumplió nunca fue dictada por un juez.
Fue impuesta por una industria que lo abandonó en cuanto surgió el escándalo y por un público que lo condenó en las secciones de comentarios antes incluso de que se sopesaran los hechos. Perdió papeles que jamás podrá recuperar. Perdió años de éxito en la cima de su carrera, años que ningún despido puede devolver. Los tribunales lo declararon inocente, pero la percepción de culpabilidad ya había hecho su trabajo, y en el mundo del espectáculo, la percepción puede pesar más que la evidencia, siempre. Esa es la sentencia final, no una pena de prisión. Un veredicto sobre su reputación, cumplido íntegramente, por un delito del que ningún tribunal lo declaró culpable. Su historia sirve de advertencia sobre lo que sucede cuando la opinión pública se adelanta a la verdad y cómo un hombre que sobrevivió a las calles del sureste de Washington, D.C., a la pérdida de su madre a los 4 años, a la discriminación de Hollywood y a sus peores tentaciones, aún tuvo que sobrevivir a algo más. Ser juzgado eternamente por una acusación que nunca se sostuvo. Gracias por ver el video. Si esta historia te sorprendió, dale a me gusta, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte nada de lo que Hollywood intenta ocultar. Y haz clic en el siguiente video, porque la historia que hemos descubierto allí es aún más difícil de creer.